Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Para muchos, Nayib Bukele es el político más popular del mundo. El presidente de El Salvador goza con un respaldo arrollador que consolidó tras desarticular a las pandillas y reducir drásticamente los índices de homicidios, convirtiéndose en un referente para sectores políticos de distintos países, incluido Chile. Pero su gestión ha estado rodeada de fuertes cuestionamientos, autoritarismo, debilitamiento de las instituciones democráticas, denuncias también por corrupción, múltiples violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción que impuso en El Salvador y una reelección inconstitucional, entre otros asuntos. Y por supuesto, para entender a Nayib Bukele, hoy nos acompaña en esta mañana de Turno AM el destacado periodista de investigación salvadoreño Óscar Martínez, hoy en el exilio y autor del libro Bukele, el rey desnudo. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, un gusto acompañarles esta mañana. Óscar, un placer tenerte acá, un honor tenerte acá y bueno, vamos a conversar de muchas cosas. Óscar, tú estás en el exilio desde mediados del año 2025, ¿cierto? Sí, es decir, a ver, nosotros salimos, digo nosotros porque no solo yo estoy en el exilio, vemos del Faro, pues toda la redacción estamos fuera allá. Y del Salvador hay más de 50 periodistas exiliados después de que nosotros saliéramos. Nosotros salimos por unas entrevistas que hicimos unos líderes pandilleros, que las puede ver quien quiera. Si buscan ustedes las confesiones de Charlie, las van a encontrar en el canal de YouTube del periódico. Y él entrevista a dos líderes pandilleros que fueron socios de Bukele durante un montón de años. Entonces ya habíamos revelado que Bukele había pactado con pandillas, con documentos del gobierno, etcétera. Pero en esta ocasión, pues se hizo viral, porque pues sí, a la gente le gusta que le revelen la vida como si fuera una serie. Y se hizo viral, alcanzó 2 millones de vistas en poco tiempo. Wow, 2 millones. Y eso molestó muchísimo a Bukele. Entonces, cuando íbamos a volver, nos advirtieron un diplomático que nos iban a capturar en el aeropuerto. Íbamos a volver el 7 de junio, tras un mes fuera, mes y días, poniendo los puntos sobre las IES como para desarticular las intenciones de capturarnos. Entonces, sí, yo llevo fuera del país desde el 1 de mayo, por así decirlo, del año pasado. México me dio finalmente el estatus de refugiado hace como 4 o 5 meses. Es decir, hay un proceso largo donde el Estado estudia si lo que vos le estás planteando es cierto, y en este caso concluyó que nuestra vida corría riesgo en El Salvador. ¿Y El Salvador qué es lo que te contestó para no volver al país? ¿Qué es lo que te dijo explícitamente? Mira, nosotros nos acusaron de varios delitos. Nos acusaron públicamente hasta de tráfico de personas. Nos acusaron de lavado de dinero. Nos acusaron de... Es lo que hace la dictadura, es decir, como crearte varios delitos públicos. Luego, cuando vos pedís información, la fiscalía, que está controlada plenamente por Bukele, se cierra. No podés obtener ningún tipo de información para saber qué más tenés. Nosotros lo que obtuvimos fue el plan de inteligencia de la policía. Era uno de ellos, había varios. En el plan que obtuvimos y que publicamos, pretendían ponernos cocaína en las maletas a nuestro regreso de Costa Rica. Cuéntanos un poco de qué trata tu trabajo periodístico y cuál fue la implicancia para los que entienden más o menos el contexto de lo que está pasando con Bukele y esta, entre comillas, desarticulación de banda, y qué es lo que tú expones en tu trabajo periodístico. Vaya, yo dirijo la redacción, soy el jefe de redacción del periódico El Faro. El Faro es el primer periódico digital de América Latina, nació en 1998, y El Faro se dedica a varias cosas, a cubrir la región centroamericana. Hemos cubierto migración durante años. ¿Y nace en El Salvador? Nace en El Salvador. Pero El Faro es un periódico que se dedica, en una de sus esencias, a cubrir el poder mientras el poder se ejerce. Entonces nosotros cubrimos a la derecha y nos decían que éramos comunistas, cubrimos a la izquierda y nos decían que éramos capitalistas, y después cubrimos a Bukele y simplemente nos dice que somos una basura. Entonces, nosotros hemos cubierto al poder cuando el poder se ejerce, y el poder en El Salvador es muy presidencialista, porque es un país pequeño donde los demás, bueno, casi toda Latinoamérica es presidencialista, ¿no? Pero El Salvador lo es en extremo. Es decir, en El Salvador el presidente es el que concentra el poder, pero nunca a los niveles que Bukele lo había concentrado. Y justamente el libro parte con una cita de Bukele, 5 meses antes de asumir la presidencia, donde decía: dictador es dictador, de derecha o de izquierda. Para ti, Bukele hoy en día es un dictador. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Me imagino que habrá sido el exilio, ¿no? No, fíjate que no fue el exilio. Para nosotros, para mí Bukele es un dictador, sí. Y yo creo que no es, que podría argumentárselo a la persona que lo pregunte. Aunque Bukele siga siendo popular, la popularidad no es el único rasgo de una democracia. Bukele desapareció ilegalmente, utilizando el poder que le habían concedido en las urnas. Utilizó movimientos ilegales para
sustituir a todos los cargos que le representaban un contrapeso al fiscal que lo investigaba por sus pactos con pandillas, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a los jueces. Bukele controla ahora todos los demás poderes, no tiene ningún contrapeso, pero lo consideramos dictador formalmente, tanto mi periódico como yo. Aquí sí coincidimos con mi periódico en la línea editorial, a veces no. Desde que se reelige en febrero de 2024, porque se reelige violando 4 artículos de la Constitución, que son, o sea, si fueran más claros, ya serían agua pura de río, que dicen que no te puedes quedar ni un día más después de 5 años en la presidencia. Bukele lo hizo. Y cuando ya la Constitución no está por encima de vos, ¿qué está por encima de vos? Es decir, cuando ya ni la Constitución te puede poner un obstáculo para que vos hagas lo que te dé la gana, eso quiere decir que ya tenés absolutamente todo el poder sin ningún contrapeso, y esa es la característica esencial de un dictador. Bukele no es el primer dictador popular, Fujimori fue muy popular. Bueno, hay otros hombres violentos y autoritarios que fueron muy populares, Pinochet lo fue aquí. Sí. ¿Y qué opinas de lo que está pasando en Perú? ¿Ya fue electa Keiko Fujimori? Mira, yo opino, una cosa fuera empezar, como decimos en El Salvador, a tirar basura con ventilador, pero yo lo que creo es que la gente de pensamiento progresista, que yo me considero uno de ellos, la gente de cultura de izquierda, debemos hacer una autocrítica. Debemos pensar qué hicimos mal para que tantas personas no se sintieran representadas por las democracias que nosotros teníamos. ¿Por qué tanta gente optó y decidió votar por hombres y mujeres, en este caso, que les proponen soluciones mágicas a través de un intercambio muy barato que América Latina ya ha vivido en varias ocasiones, que es: yo te voy a solucionar este problema si me das todo el poder? El libro plantea que Bukele construye una narrativa basada en la seguridad, en el control de la agenda pública, en la comunicación política y digital, pero al otro lado persisten denuncias de corrupción, violaciones de derechos humanos. Te quiero hacer 2 preguntas. Bueno, nepotismo también, pactos criminales, como lo expones en tu libro. Primero, ¿te sorprende que el mundo tenga a Bukele como un líder político hoy día, por ejemplo, en Chile, que haya una masa importante de gente que dice aquí necesitamos un Bukele? ¿Te choca, te sorprende? Y lo otro, que va más allá. Hablaste de 50 colegas que hoy día están en el exilio o sin poder ingresar. ¿Qué otros actores de la sociedad salvadoreña hoy día no pueden ingresar al país, no pueden volver por este gobierno? Pero me gustaría, primero, llega a Chile y te dicen, no sé, te sube al taxi, no, es que aquí necesitamos un Bukele. ¿Qué te pasa a ti? Mira, sí me sorprende, quizás porque yo soy ingenuo y estoy bastante desconectado de muchas redes sociales. Yo tengo una nada más, y es la que la gente menos usa. ¿Cuál? Yo solo tengo X. No sé, me quedé ahí en ese ring de pelea. Pero me sorprende que la gente crea con tanta ingenuidad, porque cuando vos le preguntas a la gente, mira, ¿y por qué te gusta Bukele? Ah, porque vi un reel de 3 minutos. Eso es ignorancia. Es decir, la gente cree que le gusta algo que no entiende, porque si vos, tras ver un pequeño reel de 3 minutos, pensás que entendés, tenés un nivel de ingenuidad y de ignorancia fuerte. Entonces, es decir, no estoy haciendo una generalización. Supongo que habrá gente que conscientemente ha estudiado lo que Bukele ha hecho y le gusta, pues. Le gusta alguien que acabó con las pandillas. Claro, ver una imagen de un Bukele entrando a una cárcel que es una cárcel gris con personas que están todas metidas en una misma celda, pareciera una jaula, y donde hay mucha sed también de justicia, de una percepción de inseguridad grande en este país. Por eso te preguntaba, pero a ti ¿por qué sientes que le ha costado mucho a la oposición a Bukele poder instalar su discurso? ¿Qué hace bien Bukele desde la comunicación política para instalarse como un líder para mucha gente dentro de la región? No sé si para sus pares, pero sí para el pueblo, para muchos pueblos de Latinoamérica. Mira, es que Bukele, cuando se lanza su primera candidatura en 2019, ya la oposición estaba demasiado desgastada. Es decir, nosotros, después de la firma de los acuerdos de paz en 1992, la izquierda y la derecha, que se robaron hasta lo que no había, ya habían cumplido el ciclo de la posguerra y nadie ya los quería. Ya Bukele logra leer ese momento. Bukele venía del partido de izquierda y se decía un hombre de izquierda y se vestía de rojo y iba a celebrar con los excomandantes guerrilleros todos los hitos de la revolución. Y después, cuando le convino decir que era de derecha, pues lo dijo. Y así va a seguir en su camino, yendo de la seca a la meca y de una punta a otra. Pero Bukele ya no se encontró una gran oposición, se logró vender porque, acuérdense siempre, Bukele es publicista. Él empezó a trabajar en la empresa de publicidad de su rica familia desde que tenía 18 años.
Bukele sabe cómo venderse, sabe cómo venderse muy bien. Eso que vos me has mencionado, el SECOT, la cárcel con todos esos pandilleros presos, esa es la cárcel que Bukele quiere que ustedes vean. En El Salvador hay 22 cárceles, a las otras donde hay tortura, muerte, desnutrición, no hay acceso. Esa cárcel Bukele quería que ustedes la vieran y el mundo la vio. Pero en esa cárcel están los pandilleros que tienen la cara tatuada. Las pandillas prohibieron tatuarse la cara en el 2005 porque era muy absurdo pues que te pusieras criminal en la cara. Porque era muy fácil agarrarte. Es decir, Bukele reunió en esa cárcel a todos los pandilleros que tienen la cara tatuada. Muchos de ellos ya estaban presos antes de que él llegara al poder. Y se le enseñó al mundo y al mundo le gustó ver a ese montón de hombres que parecen muy malos, que seguramente muchos de ellos fueron muy malos. Y a la gente le gusta verlos ahí encerrados, pero ese es un montaje, ahí como ves en esa imagen, para que los políticos paseen, para que los youtubers hagan safari de criminales, pero así no se ven las otras cárceles de El Salvador y así no se ve la gente de las otras cárceles de El Salvador. ¿Crees que Turismo ahí- carcelario. Eso es turismo carcelario, eso es una intención. O sea, Bukele sabe lo que la gente quiere ver, pues. Y la gente le encanta ver a unos criminales encerrados, sentados, ordenados, a los que sacás y les decís. Muchos periodistas, bueno, si eso se le puede llamar ejercicio periodístico, han ido a creer que hacen una entrevista, sacan a un pandillero, lo sientan en una silla, los dos hombres que lo pueden agarrar a garrotazo en la noche, y le dicen, da una entrevista, y la gente cree que ha sacado algo sustancioso, cuando lo que han hecho es un montaje. Esa cárcel es un montaje que Bukele hizo, pero bueno, hay que concederle al hombre una cosa. El hombre entiende lo que estos tiempos quieren, por eso se ha hecho tan popular. El hombre entiende que en estos tiempos de desesperación, mucha gente quiere eso, quiere que le enseñes a gente como si fueran animales y que te presentes vos como una especie de cazador efectivo. Se podría decir que hay un engaño, pero priorizan deliberadamente la seguridad por sobre los derechos humanos, por ejemplo, la violación de los derechos, la transparencia, la democracia. Quizás esta imagen de Bukele como la que tú describes en tu libro, como un publicista, influencer, ¿eso ayudará a blanquear más su imagen? Mira, sí, hay muchísima gente. El Salvador es el ejemplo de que cambia lo que sea por seguridad. Las pandillas, nosotros cubrimos durante 10 años lo que hacían las pandillas. Yo siempre lo digo, nosotros fuimos amenazados de muerte por las pandillas antes de que Bukele fuera político. Y lo que le decían a la gente era brutal. Mucha gente estaba desesperada absolutamente porque le quitaras eso y estaba dispuesta a conceder lo que fuera, y yo lo comprendo. Lo que pasa es que eso también, digo 2 puntos acerca de eso. Uno es la falta de imaginación a la que hemos sometido a gran parte de nuestras sociedades, que está aplastada por la pobreza, por la violencia, que someterles a la idea de que si un político te da algo, vos le debes todo. El trabajo de los políticos es darnos cosas, para eso los elegimos. Entonces, la falta de imaginación democrática topa cuando la lógica ya es, me dio algo, debo de agradecerle casi que con mi vida. Esa es una lógica terrible que a los autoritarios les encanta. Y en segundo lugar, El Salvador es un país seguro, depende, en El Salvador es un país donde las pandillas ya no pueden hacerte nada, pero cualquier policía o militar te puede meter preso si le da la gana porque sí. Es decir, eso no lo digo, no lo creo, lo sabemos. Todos los juicios de los capturados del régimen de excepción son secretos por decreto judicial. Pero como a nosotros no nos importa lo que le impongan secreto, conseguimos 690 expedientes de captura de esas personas. En muchos de esos expedientes solo decían mostró nerviosismo. En otros solo venía el número de documento de identidad, gente sin antecedentes, sin tatuajes, que simplemente llenaron las cárceles para llenar el discurso político de que los iban a atrapar a todos. Entonces, yo no me siento seguro en un país donde un policía o un soldado pudiera capturar a mi hija si le da la gana. Eso me parece que es otro nivel de represión estatal que sustituyó a un muy distinto nivel de represión criminal. ¿Ves Bukeles en América? No, veo gente que quiere ser Bukele en América, pero lo que pasa es que hace poco yo pensaba, ¿por qué a Noboa no le fue como Bukele? No le funcionó, él dijo, hizo su mega cárcel y mostró a gente ahí encerrada, amarrada y arrastrada. Porque para ser Bukele tenés que tener todo el poder. Todo. Cuando digo todo es absolutamente todo. ¿Y cuánto tiempo le tomó a Bukele en tomar todo el poder? 2 años y medio. 2 años y medio. Él llega en junio de 2019 y para mayo de 2021 él ya tenía la Asamblea Legislativa y ocupa la Asamblea Legislativa para destituir al fiscal general ilegalmente, al fiscal que lo investigaba. Y el nuevo fiscal, que es un títere de Bukele, Rodolfo Delgado, su primera investigación fue contra los fiscales que investigaban a Bukele. Todos están exiliados. Lo declaró el jefe de su unidad, que era la unidad antimafia, Germán Arriaza, se lo declaró a Reuters. Estamos todos en el exilio. Salieron con nocturnidad antes de que los capturaran.
Y además en esa misma sesión sustituye a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que después hacen esa relectura que decía que más bien Bukele sí podía reelegirse. Es decir, para que el modelo Bukele funcione, un país tiene que estar dispuesto a darle absolutamente todo el poder a una persona. Esa es la esencia de lo que llaman modelo Bukele, que no es un modelo, hombre, un modelo es un arquetipo que se sostiene. Bukele es un hombre que tiene ocurrencias. De repente se le ocurre el Bitcoin, de repente pedirle un préstamo al Fondo Monetario, pacta con pandillas, un régimen de excepción. Bukele es un hombre que va teniendo ocurrencias, pero no han logrado ser Bukeles porque todavía las sociedades donde están despreciaban menos la democracia que la salvadoreña y han logrado sostener algunos rasgos democráticos. Claro, mencionas que no hay Bukeles en Latinoamérica o en Sudamérica, pero plenamente no, pero ¿ves algún elemento, por ejemplo, te lo comento por De las Priela, que acaba de ser también electo en Colombia, o por ejemplo con nuestro presidente José Antonio Kast, que lleva 4 meses de gobierno aproximadamente? ¿Ves algunos elementos ahí compartidos con Bukele? O sea, veo las ganas de tener algo que Bukele tiene. Por ejemplo, yo creo que veo las ganas de esta gente de meter la mano, por ejemplo, en el sistema judicial y en la fiscalía, para decirles no sean tan, como ellos creen, pusilánimes, decía, no sean tan garantistas, metan preso a quien sea, tengan más prerrogativas, vayan y apresen a quien les dé la gana. O sea, veo gente que tiene muchas ganas de ser Bukele y lo van a intentar. Es decir, van a intentar tener más poder y tener menos obstáculos de la democracia. Y ya ustedes decidirán si dejan que esa gente tenga más poder o no. En El Salvador le entregamos a Bukele absolutamente todo. Pero porque había una crisis de la institución en general. ¿Por qué se fue generando eso, Oscar? Porque era un país fallido. El Salvador era un país fallido. Es decir, nosotros intentamos la democracia desde 1992 y la intentamos muy mal. Si ustedes quieren saber cómo no se construye un país, estudien El Salvador. Firmamos la paz en el 92, tuvimos una paz hiperviolenta. Por otras razones que ya no eran la guerra. Después llegaron las pandillas, no supimos lidiar con ellas, las pandillas crecieron como un ejército nacional de más de 75,000 personas. Después de eso, la derecha y la izquierda no logramos que fueran políticos que le temieran al pueblo y le robaron todo lo que pudieron y saquearon el país. Y después de eso, otra vez en el bucle, terminamos entregándole todo el poder a un dictador. Es decir, El Salvador ha vivido un bucle nefasto que nos ha llevado de nuevo a este punto. Entonces, El Salvador es un país que debería de ser estudiado porque es un modelo para no armar. Oscar, queríamos agradecerte por acompañarnos en esta mañana de Turno AM, por esta maravillosa entrevista. Quería hacerte la última pregunta, alguna reflexión, ¿dónde depositas tus esperanzas como periodista, como persona, para que acabe el gobierno salvadoreño dictatorial que están viviendo en estos momentos? No lo sé. Yo creo que Bukele va para largo. La deposito en el tiempo, en el que el tiempo nos dé las claves de cómo eso va a pasar. No tengo ahora una respuesta contundente a eso. Y aprovecho, mira, antes de cerrar, de dejar de dar mi respuesta, si quieren hablar más sobre Bukele, les invito a que vayan ahora a la librería de la GAM a las 6:30 de la tarde. Voy a presentar el libro junto con Pato Fernández de Democracia UDP, que es quien me ha traído. Y si quieren discutir, si quieren discrepar, no tienen que llegar ahí para estar de acuerdo conmigo. Lleguen y discrepen. Hoy a las 6:30 de la tarde. Sí. ¿Dónde? En la librería del GAM. ¿Y es totalmente gratuito? Sí. Ah, buenísimo. Para que la gente ahí esté atenta. Oscar Martínez, periodista salvadoreño, jefe de redacción del periódico El Faro. Se pueden suscribir la gente, ¿no? A través de la página del Faro. El Faro es gratuito. Quien quiera entrar puede entrar. No tienen que pagar nada. La información que hacemos es gratis. Lamentablemente el trabajo periodístico no. Solemos tener la mala costumbre de alimentarnos. Sí, hay que vivir también parece. Pero se pueden suscribir desde $5, $4.99. Sí. Así que ahí está también el llamado. Oscar, muchas gracias de estar con nosotros. Mucho éxito en este devenir en nuestro país y que, bueno, se siga conociendo la verdad de lo que está pasando en El Salvador. Les agradezco a ustedes, muy amables. Un abrazo. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy en Turno AM.